Bien, saludos a todos. Es un gusto estar aquí y poder dictarles este curso de acupuntura clásica china. Este es nuestro primer curso online semipresencial, que además está siendo organizado con alumnos del extranjero, lo cual es un placer para mí poder compartir esto con otros países, no solamente de Sudamérica, sino también de Europa, países hispanohablantes. Bueno, hemos tenido también eh, bueno, contacto con Brasil, con Argentina, ¿no? que estamos esperando que también puedan incorporarse. Este curso está organizado básicamente por dos instituciones que son el Centro Tao Medics, el cual es un centro que fundamos hace unos más o menos 5 años con mi socia, que además es mi pareja, y por mi escuela, que es la escuela Xuangu, que es una escuela que además de dedicarse a lo que son los estudios de los textos clásicos médicos o de la medicina china en general, se dedica también a la enseñanza de las artes marciales y a la práctica de la metafísica china, la cual vengo ya estudiando hace unos 2 años más o menos. Entonces, esta primera clase se titula Perspectiva general del curso. Esta clase es una clase introductoria en la que les voy a explicar un poco cuáles son las ideas con las cuales vamos a ir trabajando a lo largo de todas estas clases online que vamos a tener y que luego vamos a aplicar también en las prácticas clínicas que se vienen el año entrante, que son prácticas presenciales intensivas. Además de indicarles cuáles son los contenidos de cada nivel, con, digamos, lo que se espera que ustedes aprendan en cada uno de estos niveles, ¿no? Entonces, bueno, tengo aquí mis apuntes al lado. Esta información es importante. Cualquier información de contacto referente al curso, ustedes pueden comunicarse a estos correos, principalmente al correo de Taomeis, que es la institución que nos está apoyando para la realización de este curso. De hecho, mi asistente trabaja para el centro, entonces es un correo al que pueden dirigirse directamente. Para consultas más directas personales conmigo pueden escribir el correo de la Escuela Xuangu, en ese correo estoy yo. Están los números de contacto en Perú, a los cuales pueden también llamarnos. Y bueno, algo que es importante aclarar es que todas las traducciones presentes en este material de estudio son traducciones personales. Cualquier uso de esas traducciones sin un consentimiento previo no está permitido. Yo no tengo ningún problema con que compartan el material y puedan enseñar usando mis traducciones, pero por favor siempre nómbrenme dentro del trabajo que hagan, ¿no? Además de que varias de las investigaciones que están plasmadas en ese trabajo eh, están hechas en base a los estudios que he tenido con el doctor Edward Neal también. No lo menciono aquí, pero también tuve la oportunidad de estudiar con algunos alumnos del doctor Wang Chui. De hecho, tuve la oportunidad de conocer a Jason Robertson, que es el autor o el coautor de su texto, que es Applied Channel Theory in Chinese Medicine, que es teoría aplicada de canales en medicina china. Lo conocí en el 2014, ahora les voy a hablar un poco sobre mi formación también. Entonces, no son investigaciones solamente personales, que también están presentes aquí. De hecho, yo al dedicarme a la traducción también me dedico a seguir profundizando en el estudio de los textos clásicos, sino que además todas las investigaciones que yo voy haciendo siempre recogen enseñanzas de otras personas con las que he estudiado y con las que me comunico actualmente. Entonces, este material puede ser utilizado para estudio personal e investigaciones, pero no puede ser compartido sin consentimiento previo. Entonces, si algunos de ustedes son profesores, cualquier curso que deseen dictar y quieren utilizar este material, yo no tengo ningún problema siempre y cuando sea consultado antes. Bien, entonces vamos a pasar voy a pasar a explicarles un poco sobre mi formación. Yo estudié aquí medicina tradicional china en una escuela en la que estuve durante 3 años. Eh, digamos que esa fue mi formación inicial. Y durante, bueno, el último periodo que estuve en esa escuela, que fue ese último año, de esos 3 años, estuve también dedicándome al estudio del idioma chino. Además de que yo antes de empezar a estudiar medicina china tenía ya un tiempo practicando artes marciales. Entonces, bueno, me metí a estudiar idioma chino porque era algo que me gustaba. Pensé que eso también me podría ayudar a profundizar en la medicina china, que es de hecho lo ha estado haciendo, me ha ayudado bastante a profundizar en muchos conocimientos.
Y después de este año, yo obtengo una beca para poder viajar a China y seguir profundizando en el idioma. Entonces, bueno, voy, viajo, me quedo allá más o menos un año y medio, estuve viviendo un año en Shanghai y durante este año, antes de terminar los primeros 6 meses, conocí a un amigo chino y resultó que su tío enseñaba medicina china, él también conocía un poco. Entonces, volviendo a las vacaciones de ese medio año, él me dice, oye, tengo que hablar contigo, hay que conversar, ¿no? Vamos a comer algo. Entonces salimos a comer todo y él me dice, mira, he hablado con mi tío y él ha accedido a enseñarte medicina china, pero tienes que irte a la provincia de Xi'an, que está al centro norte de China, que era una de las provincias antiguas en la dinastía Tang, fue la provincia de China de la dinastía Tang. Entonces, bueno, tenía que ir para allá y me dijo, ¿sabes qué? Mi tío no habla nada de inglés, así que vas a tener que profundizar tu idioma chino como sea. Dije, no hay problema, si me va a enseñar, yo aprendo chino, ¿no? Entonces, esos 2 últimos 6 meses que estuve en Shanghai aproveché para aprender chino, profundizar más en el idioma, pero obviamente, bueno, cuando llegué a Xi'an, ya que no tenía nadie que hablara inglés, tuve que aprender con mucha más presión, lo cual me ayudó bastante. Cuando estuve allá, el tío de mi amigo tuvo que cerrar su clínica por una cuestión, unos problemas que tuvo ahí, pero me presentó a su profesora para que ella me enseñe. Y ella trabajaba en una de las clínicas Tonrentan, que el Tonren fue uno de los hombres de bronce que fueron creados. Bueno, vamos a ver la parte de historia también más adelante, pero son los hombres de bronce que tienen estos puntitos de acupuntura, ¿no? Y se utilizaban para los exámenes imperiales. Entonces, Tan significa como salón, como palacio, ¿no? Entonces era el palacio del hombre del bronce, significa el nombre de estas clínicas. Y en ese momento yo no sabía que eran clínicas muy importantes en China, simplemente iba a practicar, ¿no? Entonces estuve yendo con la profesora del tío de mi amigo, estuve más o menos unos 3 meses yendo 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes en las mañanas. Y durante el tiempo que estuve estudiando ahí, la verdad que esos 3 meses para mí al menos significaron mucho más que esos 3 años que estuve estudiando acá en Lima. Aprendí mucho de acupuntura, al menos en medicina tradicional china. Luego de eso, yo regreso a Perú para poder postular a otra beca, pero esta vez para Taiwán. Cuando regreso, me aceptan en la mejor universidad de medicina china de Taiwán, pero lamentablemente la embajada aquí me pedía un examen que en realidad, bueno, en esa época ellos tampoco sabían cómo se daba, dónde se daba ni nada, tuve que averiguar yo eso, ¿no? Y al final, por más que di el examen y presenté los papeles y por más que incluso, bueno, hice lo imposible porque me aceptaran en la embajada, no pudieron darme la beca. Y para esto, bueno, yo estaba un poco incómodo con eso, pero por algo pasan las cosas. En esa época conocí a uno de mis profesores de herbolaria clásica china aquí. Y además de eso, me inscribo en una maestría de fitoterapia tradicional china con la Fundación Europea de Medicina Tradicional China y bueno, con el aval de la Universidad de Yunnan. Sin embargo, cuando empiezo a estudiar herbolaria clásica china, eh, me doy cuenta de que el nivel y la profundidad de la herbolaria clásica eran muy, muy superiores en comparación a los de la fitoterapia tradicional china, desde mi punto de vista al menos. Entonces, simplemente agarro, cojo los materiales de la maestría, los hago a un lado y comienzo a profundizar en la herbolaria clásica, estudiar, estudiar. Y solamente cogía los materiales de la maestría para dar los exámenes y luego los volvía a poner en el cajón y me dedicaba a estudiar fórmulas clásicas. En este proceso en que yo comienzo a estudiar herbolaria clásica con mucha más profundidad, mientras estaba en prácticas clínicas y estudiando, yo decía, no puede ser posible que exista un sistema tan completo, tan preciso para la herbolaria y que no exista un sistema similar para la acupuntura, porque yo había estudiado acupuntura en base a la medicina tradicional china. Entonces, bueno, dije, tengo que buscar de alguna manera ese tipo de conocimiento. Y el primer libro que llega a mí es el libro del doctor Wang Chui, que es un doctor muy conocido ahora.
Y cuando lo leo todo, entro a la página web, me leí el libro en menos de una semana, todo completo, y comencé a hacer mis propios cuadros y mi cuaderno y todo, ¿no? Entonces me entero de que ese año, creo que fue en agosto del 2014, iba a haber un seminario de palpación de canales en Seattle, en Estados Unidos, y dije, me voy. Entonces agarré, me fui a Seattle a estudiar y estuve 3 días de seminario, que eran 2 días para básico y un día más para avanzado. Y el cuarto día Jason me invita, Jason, que era el coautor de este libro junto con el doctor Wang, me invita a su clínica para enseñarme algunas otras cosas más, ¿no? Y bueno, estuve con él ahí practicando, ¿no? Fueron 4 días muy interesantes, aprendí bastante de ahí. De hecho, mis tratamientos mejoraron bastante a raíz de ese seminario que llevé, no solamente a nivel de casos de medicina interna, en términos de tratamientos de patologías de ese tipo, más orgánicas, por así decirlo, sino, por ejemplo, en tratamientos de dolor, lesiones, y todo eso me ayudó bastante. Luego de eso comencé yo a investigar, comencé a leer, comencé a estudiar, y todavía tenía el interés por seguir profundizando en los textos clásicos. Y para esto me entero de que el doctor Edward Neal en el 2017 iba a abrir un curso llamado Neijing Studies, que eran estudios del Neijing, en su instituto, que es el Xinling Institute en Portland. Entonces, bueno, las clases también eran online y habían prácticas presenciales, casi igual como las que les voy a dar a ustedes. Y yo decido inscribirme en el curso y hago los viajes que habían que hacer en esa época, ¿no? Hasta ahora siguen ofreciendo el nivel uno, que es el nivel, digamos, básico, que tiene un montón de contenido, y estoy esperando nada más la respuesta al nivel 2 para poder entrar nuevamente. Pero solamente con mi nivel uno, nuevamente mi nivel de conocimientos mejoró bastante, mi nivel de tratamientos también. Y a partir de aquí es que yo empiezo a estudiar no solamente más el Neijing, sino comienzo a leer un poco más el Nanjing, el Shanhanlun. Obviamente, el Shanhanlun es otro texto clásico, el Nanjing también, pero obviamente comienzo a leerlos no en inglés, sino en chino, porque comienzo a darme cuenta de que hay el idioma chino, en términos de simbolismo, carga con mucho significado. Entonces puedo entender, leyendo en ese idioma, eh, ciertas cosas que no se entienden ni en español ni en inglés. Entonces los caracteres se van indicando, por ejemplo, la circulación de ciertos canales, las características de ciertos canales, ciertas técnicas también, cómo son aplicadas, los tipos de agujas, ¿no? Entonces comienzo a estudiar más en idioma chino para poder profundizar mucho más en esos textos. Y en lo que estoy estudiando todo esto, conozco a Luis Pichón, que es mi actual profesor de metafísica china. Luis Pichón viene del linaje del doctor Mun El-Chin, o perdón, del maestro Mun El-Chin, que él es un especialista en metafísica en Malasia. Y fundó la escuela Xuan Tianmen Feng Shui en Malasia. Y bueno, Luis es uno de sus alumnos directos. De hecho, Luis está participando también de este curso de acupuntura porque le interesa bastante la medicina china. Así que, bueno, si lo ven en el grupo, en el foro de Facebook, al menos en este año, él va a estar ahí, por si quieren contactarlo, ¿no? Entonces empiezo a estudiar astrología china con él, y nada, simplemente me doy cuenta de que había muchas cosas con las que podía ir complementando la medicina. De hecho, siempre había querido estudiar astrología porque me parecía una rama muy importante, pero nunca había tenido la oportunidad de estudiarla a ese nivel. Allá había llevado cursos independientes y todo, pero cuando empecé a meterme en esos estudios con la escuela de Luis, pues comencé a aprender mucho más, ¿no? Y bueno, esa es un poco mi formación hasta ahora. No he incluido aquí mis estudios particulares porque yo sigo investigando, sigo haciendo traducciones. Muchos de ustedes han llegado a este curso a través de las traducciones que yo hago, pero no solamente de traducciones, sino que además, como tengo un consultorio, yo pongo en práctica esas teorías. Entonces trato de consolidar la información que tengo de manera práctica también. Y de hecho esa es la idea de haber hecho las prácticas clínicas intensivas, para compartir con ustedes esto. Ok, entonces vamos a ver un poco de qué trata la acupuntura clásica china. Hay 3 puntos importantes aquí. Eh, lo importante o lo más resaltante del término clásico es que hace alusión a referencias de la dinastía Han.
La dinastía Han es una dinastía en donde se recopilan lo que se conocen actualmente como los textos clásicos o los Qin, que son básicamente, digamos, recopilaciones de varias escuelas de médicos que van como construyendo un sistema, ¿no? Eso se ve reflejado un poco más en el Nanjing, que es un texto un poco más homogéneo. En el Neijing, pues hay diferentes perspectivas sobre los tratamientos, sobre a veces los recorridos de los canales también. Confluyen muchas escuelas, pero digamos que es en esta época en la que se comienzan a consolidar las bases de lo que sería la medicina china hasta adelante, hasta nuestros días. De hecho, en China, un médico, digamos, que enseña, o un profesor que enseña en doctorados o en maestrías, no es considerado como alguien que realmente sea capaz de enseñar medicina china si no conoce o hace referencia a los textos clásicos en sus exposiciones. Esos textos son la base, son el núcleo de la medicina china. Obviamente no son lo más importante, o mejor dicho, son lo más importante, pero no son lo único importante. Hay otros textos que se van escribiendo y que son también añadidos a estos clásicos, textos comentarios que se van estableciendo en las diferentes dinastías. Cuando estudiamos la parte de historia vamos a ir viendo las demás propuestas de otros médicos que también son, digamos, relevantes para poder estudiar medicina china, pero esos textos de aquí son como el núcleo, son el centro. La medicina clásica china no es medicina tradicional china. La medicina tradicional china es un sistema que se inventa o se crea a mediados del siglo pasado, 1949-50 en China. La medicina clásica china hace referencia a textos mucho más antiguos, si lo quieren ver así, de hace más de 2000 años. Y los métodos de diagnóstico son diferentes a los métodos occidentales, es decir, cuando hacemos medicina china, nos basamos en este paradigma, en el paradigma de la medicina china. Cuando medimos, digamos, si queremos calcular la presión arterial de alguien, no vamos a usar un aparato para calcular la presión arterial. Lo que utilizamos es el pulso para saber si hay más calor o menos calor en el cuerpo y saber si eso está afectando o no a la sangre. Entonces, son métodos diferentes. Por ejemplo, el olor que podemos sentir de un paciente. ¿Qué cambios podemos sentir mediante la palpación? ¿Qué cambios podemos observar en la lengua, en los ojos, en las temperaturas del cuerpo, ¿no? Es todo un sistema completo de diagnóstico que se aplica diferente al de la medicina occidental. Este es el Huang Neijing, es una foto. Acá tienen los comentarios de Wang Ping. Wang Ping fue un médico que hizo comentarios de manera posterior, lo vamos a ver también un poco en la parte histórica. Digamos que el Neijing es uno de los textos base, ¿no? Como les había mencionado. A mediados del siglo pasado, lo que sucede aquí históricamente, que también lo vamos a ver con un poco más de detalles luego, es que aparece esto que es la Revolución Cultural China, se da este fenómeno y muchos, no solamente médicos que se dedicaban a hacer la medicina tradicional como tal, médicos, artistas de todo tipo, artistas marciales, artistas plásticos, músicos, toda clase de persona que se dedicara a actividades tradicionales fue perseguida y torturada o desaparecían o habían ejecuciones también en esta época. ¿Por qué? Porque todo lo que era antiguo resultaba en un retraso para China. Entonces esta gente debía simplemente no ejercer su labor como tal. Luego de esto, lo que sucede es que se crea un sistema, se llama Mao, que fue quien entró junto con el Partido Comunista al gobierno de China, manda llamar a 5 médicos de la época, 5 médicos famosos, y les pide que por favor creen un sistema que fuese, digamos, un sistema simplificado de la medicina china que fuese entendible para médicos chinos que ya habían sido formados en medicina occidental. Entonces, para eso había que quitarle todos los contenidos astrológicos, cosmológicos, toda la parte muy compleja en términos de lenguaje también. De hecho, en esta época es que aparecen los caracteres simplificados, que son los caracteres que se utilizan actualmente en China continental. Entonces comienzan a simplificar la medicina y crean este sistema que llaman medicina tradicional china. Para esto, ya en los últimos siglos de la época imperial china,
ya la medicina occidental había entrado con mucha fuerza, entonces había una mayor influencia de los conocimientos occidentales médicos. Entonces se crea ese sistema de medicina tradicional china, comienza a enseñarse en las universidades y se convoca gente del extranjero para que estudie, gente de Europa sobre todo. Entonces, ¿qué sucede? Van los europeos, estudian este sistema, lo llevan a Europa, lo mejoran, los chinos van a Europa, lo estudian nuevamente, lo regresan a China y eso es lo que se enseña actualmente en las universidades. Entonces, antiguamente las plantas, y por eso les he puesto esta imagen, que es la imagen de Tu Yoyo es esa señora que está ahí, que ya recibió el premio Nobel en el 2015 por descubrir la cura para la malaria en la artemisina, que es un compuesto de la artemisa, que es una planta. Entonces, antiguamente las plantas no se estudiaban en un laboratorio como se ve aquí. Las plantas eran categorizadas bajo su forma, su color, su sabor, su temperatura. Era una manera diferente de entender la herbolaria. También era, por ejemplo, en qué zona se cultivan, ¿no? En qué momento del año se cultivan. Entonces era un conocimiento diferente, pero se pierde ese conocimiento en esta época. Muchos médicos huyen hacia la parte occidental de China o huyen hacia otros países que eran aledaños al territorio chino, ¿no? Entonces, por ejemplo, la acupuntura moderna se ha convertido en algo como esto. Lo que vemos es que ahora, por ejemplo, se ponen un montón de agujas y a veces no se sabe ni por qué se ponen agujas. Se pone una aguja porque de repente le viene esto o no, o de repente le viene lo otro, o una aguja para el dolor de cabeza, una aguja para el dolor de estómago, una aguja para esto. Entonces, siempre se ponen agujas como si fuesen fármacos, como si fuesen pastillas, lo cual no es o no se corresponde mucho con ciertas ideas tradicionales. Si es que existen puntos, por ejemplo, para el dolor de cabeza, pero ustedes pueden encontrar hasta 20 o 30 puntos para eso. Lo importante es saber cuáles se utilizan y por qué. Y eso solamente está explicado en ciertos textos, sobre todo los textos clásicos. Entonces, lo que son las agujas modernas, antiguamente, bueno, tenemos también el caso de la electroacupuntura, que es otro tratamiento. No es que la electroacupuntura sea negativa, de hecho es muy útil, por ejemplo, para tratar problemas miofaciales, problemas de los tendones o los músculos, pero, por ejemplo, yo no la aplico y aún así, a través del conocimiento de los canales y de cómo funcionan, cuál es su fisiología, ¿no? Cómo se asocian con ciertos movimientos, uno puede también lograr ciertos efectos benéficos para el cuerpo, sin necesidad de aplicar electricidad, ¿no? Pero digamos, esta es más una invención moderna. No existía, obviamente, pues si ustedes investigan la acupuntura como tal, no había una estimulación eléctrica sobre el cuerpo, ¿no? Y de hecho, las agujas que se utilizaban antiguamente eran estas de aquí, que son agujas que vamos a estudiar en la última parte de este curso. Entonces eran 9 tipos de agujas y cada aguja tenía un uso específico para un tipo de patología específico. ¿Okay? Entonces si ustedes observan, hay agujas que tienen formas de lanzas, de espadas, agujas que son más largas, más gruesas, más delgadas, y cada una de ellas tenía pues su uso específico, ¿no? No necesariamente todas se clavaban, algunas eran incluso solamente para hacer masajes en los canales, pero vamos a entrar en detalle en eso más adelante. Entonces, hay ciertos periodos de revolución en la medicina china. Tenemos los estados en guerra, en donde se establecen las raíces filosóficas. De hecho, bueno, en la dinastía Zhou también pasa esto, como vamos a ver en la parte histórica. Luego tenemos la dinastía Han, que es cuando los clásicos son reconocidos y establecidos. Luego la dinastía Song del Norte, que es cuando los clásicos se revisan. Esta es una época neoclásica, si le queremos poner un nombre. Y la medicina se vuelve una profesión oficial. En la dinastía Ming se escriben textos clínicos, hay un nivel de investigación mucho mayor, aunque siempre lo ha habido, pero en esta época es como que se hacen registros clínicos con mucha mayor, digamos, mucho mayor interés, ¿no? Hay mucha mayor difusión de estos conocimientos. Luego tenemos los tiempos modernos, que es cuando se funda este método que es la medicina tradicional china o MTC, y actualmente las personas están retornando al estudio de los textos médicos clásicos porque obviamente, bueno, yo he practicado medicina tradicional china por muchos años también, pero he encontrado como un techo ahí, ¿no?
Y ese techo solo he sido capaz de, digamos, extenderlo más hacia arriba a través del estudio de los textos clásicos y me imagino que eso es lo que muchos practicantes de medicina china deben estar percibiendo y por eso hay un retorno al estudio de estos textos actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué caracterizaría a la ciencia médica de la China clásica? Bueno, aquí hay algunos puntos, de hecho, estos son algunos puntos que menciona el doctor Neil también. La medicina china clásica o la medicina clásica china tiene el potencial de reestructurar nuestra forma de pensar sobre la medicina china, tanto en educación como en práctica. Entonces, muchos de los conceptos que se nos enseñan sobre medicina china, y no solo que nos enseñan, sino que podemos encontrar en Internet y en muchas fuentes, no necesariamente es el correcto, en muchos sentidos, en términos conceptuales, en términos históricos, por ejemplo, en términos de aplicación clínica también. Lo que vemos generalmente cuando hablamos de medicina china y sobre todo de acupuntura, que es de lo que se trata este curso, es, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Oye, ¿para qué sirve este punto? ¿Cómo utilizo estos puntos? Entonces siempre se habla acerca de puntos, pero nunca se habla acerca de, por ejemplo, cómo funciona el cuerpo interiormente. Más allá de la teoría de los 5 movimientos, que es una teoría de la medicina china, hay otros tipos de escuelas y teorías que también estudian la función del cuerpo del interior. Entonces, no siempre se estudia. Tampoco se sabe que la medicina china sufrió varios cambios a lo largo de la historia, por ejemplo. Tampoco se reconoce cuáles son los trabajos de tal o cual médico. Simplemente lo que sucede con la medicina tradicional china es que se enseña como si fuese un sistema que aparentemente pues siempre ha sido igual desde hace más de 2000 años y eso no es cierto. Ha tenido muchos cambios a lo largo de la historia. Además de esto, tiene el potencial de aclarar la comprensión que tiene la biomedicina moderna sobre problemas de salud y enfermedad. Puede mejorar la calidad de vida de millones de pacientes en centros de cuidado de salud en Occidente, que eso es muy importante. Hay muchas personas que no necesariamente tienen acceso a medicación muy cara, por ejemplo, ¿no? que, que eso suele suceder, por ejemplo, tratamientos para tumoraciones suelen ser muy caros, muy costosos, y muchas veces la acupuntura, si es correctamente aplicada, puede resolver casos de tumoraciones también, o enfermedades que pueden ser muy graves. Además de esto, puede apoyar, como se menciona en el segundo punto, la visión occidental sobre la enfermedad. Son dos paradigmas diferentes, el occidental y el chino. El problema a nivel histórico es que siempre se ha intentado superponer uno sobre otro, sobre todo el occidental sobre el chino, ¿no? Porque al paradigma chino se le considera pues, como algo mágico, lo cual no es cierto, ¿no? Eh, pero en realidad el paradigma chino de la medicina puede ayudar a la medicina occidental a entender la enfermedad de otra manera. Y no solamente lo digo teóricamente, yo he tenido muchos alumnos que han sido médicos o enfermeras, ¿no? Y se quedaban sorprendidos de en realidad la profundidad que tiene este sistema. Puede mejorar también la vida de billones de personas a nivel mundial respecto al cuidado de la salud o de su salud personal. Entonces, por ejemplo, la medicina china está muy relacionada con las prácticas de cultivo interno, que se conocen como Yangshen, que tienen que ver con cierto tipo de gimnasias que se articulan con la respiración para poder mantener un cuerpo sano. También incluye indicaciones de dietética, de digitopresión, por ejemplo, para saber qué zonas del cuerpo tratar en determinadas patologías. Y bueno, en fin, todo un bagaje amplio que nos puede ayudar, un bagaje amplio de conocimientos que nos puede ayudar a estar mejor de salud, que es básicamente el principio de esta medicina que es preventiva. Puede además proveer nuevos tratamientos para condiciones médicas difíciles a nivel mundial como infecciones en general, malaria, tuberculosis, cáncer, aunque no se menciona exactamente así en los textos clásicos, sino más bien como tumoraciones, enfermedades cardíacas y otras. Puede ahorrar billones de dólares invertidos en cuidados de salud, que era un poco lo que les mencionaba hace un momento. Puede reconfigurar cómo entendemos nuestro lugar en el mundo y qué significa ser un ser humano, que eso es muy, muy importante, tanto para un terapeuta, una persona que está formada en medicina china, como para los pacientes.
¿Por qué? Porque tiene que ver con un tema de desarrollo de la conciencia de uno mismo, sobre uno mismo y sobre el lugar y el papel que le toca o que le corresponde en este mundo. Muchas personas se enferman o nos enfermamos porque no entendemos cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro objetivo en este mundo, cuál es nuestra misión, si lo quieren ver así. Eh, y bueno, básicamente parte de un desconocimiento de lo que somos, ¿no? De quiénes somos. Puede ayudarnos a detener o revertir el avance del daño ocasionado al medio ambiente también. Es una medicina que básicamente utiliza herramientas que son más naturales, si le podemos poner un nombre así, ¿no? O sea, no requiere tanto químico, tanta producción de plástico. Por ejemplo, para producir los inyectables es necesario producir plástico. Muchos de los fármacos que vienen envueltos en plástico. Eh, y bueno, en fin, básicamente es un poco más natural, es un poco más amable con el medio ambiente en ese sentido. Tenemos aquí, ya entrando en términos más de análisis de carácter, que son cosas que vamos a ver durante todo el curso, vamos a analizar caracteres. Tenemos aquí dos caracteres que son importantes. El primero, que se pronuncia Chien, esa Q al inicio se pronuncia como una CH en español, y esa IAN es casi como una AE, o sea, sería Chien en la pronunciación. Y el otro carácter es Ho, esa H se pronuncia como una J en español. Entonces, Chien significa enfrente, es decir, en términos de espacio, aquí vamos a vivir espacio de tiempo, en términos de espacio, Chien designa algo que yo tengo enfrente, que yo puedo visualizar, ver, pero en términos de tiempo es algo que yo tengo atrás, que ya pasó. En cambio, Ho es algo que en términos de espacio tengo detrás, a mis espaldas, que no puedo ver, pero en términos de tiempo es algo que está delante. Entonces, si tuviésemos que colocar los diferentes paradigmas, el chino y el occidental, en estos dos caracteres, diríamos que el paradigma chino, así como el de muchas tradiciones de Oriente y de ciertas partes de Sudamérica también, se enfocaría o estaría más agrupado dentro del carácter de Chien. ¿Por qué? Porque para esas tradiciones médicas, solamente lo que está detrás de mí en términos de tiempo, es decir, lo que han cultivado mis antepasados, eh, o digamos las personas que han estudiado esta medicina antes que yo, solamente lo que ellos han registrado, puedo yo verlo, puedo tenerlo al frente. Entonces siempre esas tradiciones médicas van a recurrir al conocimiento de los antepasados para poder realizar sus propios estudios, investigaciones o práctica clínica. En cambio, la medicina occidental siempre está apuntando hacia el mañana. Entonces siempre es la nueva cura para esta enfermedad, la nueva investigación y generalmente el conocimiento de atrás pues no se valora de la misma manera. Entonces, las ciencias tradicionales ven hacia el pasado en busca de inspiración y legitimidad. Enfatizan el patrón sobre la forma. Estas son conclusiones del doctor Neil también. Las he puesto aquí porque me parecen importantes. Entonces, ven hacia el pasado en busca de inspiración y legitimidad. Siempre legitiman su trabajo en base a lo que ya está escrito. Enfatizan el patrón sobre la forma, es decir, qué mecanismos están generando la aparición de esta imagen o forma. Entonces, por ejemplo, un dolor de migraña sería una forma de un síntoma, pero no es una enfermedad. Las migrañas pueden ser ocasionadas por tensión en toda esta zona de aquí, por problemas en el hígado, por ejemplo, o en la circulación del canal de hígado, la circulación del canal de vejiga, que son cosas que vamos a ver después. Entonces, no es la enfermedad la migraña, sino la expresión de un mecanismo alterado, de un patrón alterado. Entonces ustedes como médicos chinos lo que van a buscar es restablecer ese patrón. Esa es la idea. No tratar la migraña, sino lo que la está generando, el origen del problema. Describen además la complejidad en términos de simpleza, que es lo que suele pasar en términos de lenguaje también. Entonces, por ejemplo, si un médico occidental viene y te dice que es otorrinolaringólogo, pues es un término que puede ser muy complejo.
Un chino no necesariamente usa esos términos complejos, sino resume la información en símbolos, que son estos caracteres chinos. Entonces, toda la complejidad de significados la resumen en símbolos, en imágenes. Y eso se aplica también para el campo médico. Proponen una teoría unificada de la existencia, donde todo está conectado y por tanto incluyen la información subjetiva del observador, es decir, el observador participa del hecho también. En cambio, las ciencias contemporáneas valoran el conocimiento del presente y el futuro. Entonces siempre es lo que está acá y lo que viene después. La información del pasado es muy poco valorada. Digamos, la citan, porque en los trabajos científicos, en los artículos científicos es citada la información del pasado, pero no es tan valorada como lo que se está descubriendo ahora y lo que se descubre luego. Enfatizan además la forma sobre patrón. Entonces, aquí, por ejemplo, para un médico occidental, la migraña es una enfermedad, no es un síntoma. Entonces, hay una diferencia de paradigmas, a esto me refería, ¿no? Describen la simplicidad con complejidad. Entonces, nuevamente el término complicado de otorrinolaringólogo, por ejemplo, a veces vienen los pacientes y me dicen, sí, el médico me dijo que tengo no sé qué cosa y me nombran me dan un término así extenso, que al final, pues, cuando uno pregunta al paciente qué es lo que siente, es algo mucho más sencillo. Poseen una teoría diversificada de la existencia, en donde todo está separado y no necesariamente conectado, e intentan excluir la experiencia subjetiva del observador. El hecho es separado a mí, ocurre sin que yo tenga influencia en eso. Lo cual pues sabemos que no es cierto, incluso por investigaciones modernas de la ciencia occidental, como esos tubos de los que pasan estas moléculas, no me acuerdo muy bien cómo era, pero digamos, cuando hay personas cerca de esos tubos, las moléculas se comportan de una manera diferente a cuando no hay nadie, ¿no? Voy a buscar esa investigación a ver si se las comparto luego. Entonces, la medicina china, y esto es importante, ha sido construida sobre un conocimiento antiguo y una tradición, así se dice. Ustedes van a llevar cursos a cualquier parte del mundo, muchas veces le dicen, sí, la medicina china es tradicional, es antigua y todo, pero el conocimiento de los textos clásicos es desconocido por la mayoría de sus practicantes. Es decir, les pueden decir que la medicina china es muy antigua, pero cuando les preguntan, bien, ¿y qué es lo que dice el Neijing sobre esto? ¿Y qué es lo que dice el Nanjing? ¿Y qué es lo que dice el Shanghai-Lun? ¿Cómo se combinan esas teorías? ¿Qué médico propuso eso? ¿Qué médico propuso aquello? Entonces no hay un conocimiento real de esto que se llama antiguo y tradicional. Y muy pocas personas pueden aplicar estos conocimientos en clínica, que eso es, digamos que ese es el interés que tienen ustedes al llevar este curso, no solamente teórico. Las teorías médicas de la China temprana y sus prácticas son significativamente diferentes a lo que se practica y conoce hoy en día. En cierta medida, la acupuntura que ustedes van a estudiar no solamente utiliza puntos, vamos a ver que el término puntos, y por eso hago así porque va entre comillas, el término punto es un término occidental, no es un término propiamente chino. El término chino es diferente e implica otro tipo de conceptos y de apreciación del cuerpo. Entonces, no solamente es trabajar con puntos, sino trabajar a nivel de regiones y ver el cuerpo como una especie de paisaje. Ahora vamos a entrar un poco más en ese tema. Y además de eso, la acupuntura también era estudiada como una herramienta quirúrgica. Fue desarrollada en una época en la que también habían conflictos bélicos. Recuerden que antes de la dinastía Han es una época, digamos, de esplendor y de una estabilidad social regular. Pero antes de eso hubieron muchos conflictos bélicos, muchas luchas por el territorio chino. Entonces la acupuntura comienza a practicarse desde esta época, ¿no? Y era utilizada para hacer, no sé, cortes en el cuerpo, drenar pus de algunos lugares, ¿no? Entonces era un poco más compleja y profunda de lo que realmente conocemos hasta ahora. Entonces es importante hacernos 4 preguntas de rigor. La primera es la pregunta de la severidad. O sea, ¿qué tanto estoy estudiando yo? Qué tan empeñoso, digámoslo así, soy con lo que estudio? La segunda es la pregunta de la terminología. ¿Qué conceptos utilizo y por qué? ¿De dónde derivan? La siguiente es la pregunta de la teoría.
¿Qué teorías utilizo yo? ¿En qué teorías me fundamento yo para aplicar esto en clínica o para hacer tal opinión? Y la cuarta es la pregunta de las tradiciones. ¿Cuál es mi linaje? O, en todo caso, si no tengo un linaje específico, ¿qué tradiciones estoy utilizando yo? ¿En qué tradiciones me baso? ¿De dónde proviene mi conocimiento? Esas cuatro preguntas son importantes cuando entramos en el estudio de la medicina china en general. Es importante el autocuestionamiento siempre en cualquier campo del conocimiento. Y acá les he puesto una cita breve de las analectas de Confucio, la analecta número 3, que dice: Min pu zheng, ze pu xuan. Cuando los nombres no son correctos, entonces las palabras no fluyen. Ahí creo que xuan no es en cuarto tono, creo que es en primer tono. Sobre los tonos vamos a irlo viendo poco a poco. Pero ahí sería ze pu xuan, que es una pronunciación diferente, ¿no? Entonces la idea es, si yo no utilizo los conceptos correctos, si no, si no sé de qué estoy hablando, entonces ¿cómo puedo yo comunicarme realmente? ¿Cómo puedo establecer un conocimiento o un diálogo en todo caso? No solamente con una persona en sí, sino leer también es un diálogo con el texto. Entonces tengo que leer el texto desde lo que el texto me propone a mí, conocerlo. Y bien, aquí entramos a cuáles son los principios de la acupuntura clásica china, según la escuela que yo he llevado hasta el momento y según algunas investigaciones que he realizado también. Entonces, los canales son ríos, digámoslo así. Vamos a ir estudiando todos estos caracteres más adelante, pero son ríos. Este carácter, el primer carácter se pronuncia Qin y es el carácter que vamos a encontrar en Huangdi, Neijing, en Huangdi, Pashei, Nanjing, el Maijing, que son varios textos clásicos. Y Qin implican flujos verticales. El carácter Qin implica flujos verticales, es como un tejido, pero básicamente esto sería como la trama de un tejido, ¿no? Esto que va, son como los troncos que van determinando luego el orden de la urdimbre, que son los flujos verticales, perdón, horizontales. Entonces, Qin son los flujos verticales, la trama. Los ríos, estos ríos se denominan Mai. Vamos a ver que en los textos clásicos, sobre todo en el Neijing, el término Mai, que es el término con el que se denominan a los canales, un poco como que se interpola con el término Qin, a veces como que se intercambia. Vamos a tratar de diferenciar un poco qué se refieren con estos caracteres para ver si precisamos esas ideas. Pero los ríos cuando están llenos, cuando llevan agua, se denominan Mai. Esta agua puede ser considerada la sangre, ¿ok? Es como un líquido que viaja a través de los Mai. El Shen, que normalmente en textos modernos se traduce como espíritu, pero que implica algunas otras cosas dentro de la configuración como carácter, como símbolo, este Shen circula con la sangre. El Shen es como una suerte de iluminación, vamos a ver eso luego. El Shen favorece a la sanación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando utilizamos las agujas para tratar, no son las agujas las que están tratando, no es el terapeuta el que está tratando el problema. Lo que hacemos básicamente es observar los canales como si fuesen ríos. Y a veces en los ríos pues caen piedras o cae maleza o caiga algo que obstruye el flujo de ese río, de esa agua. La aguja es como coger una pequeña ramita, ¿no? y levantar la piedra para que el río fluya correctamente. Entonces, al final de cuentas, esa agua que vuelve a circular por ese lugar es la que le devuelve la vida al territorio, viéndolo de esta manera. Entonces, solamente hemos hecho una pequeña asistencia, pero no es el terapeuta el que cura. La curación ya es inherente en cada uno de los seres humanos y, bueno, los seres vivos en general, porque los seres vivos tienen este Shen. Entonces, la curación ya está ahí. Lo que hacemos a través de la acupuntura es favorecer a este proceso de autocuración del cuerpo. ¿Cuáles son los principios básicos según el Neijing? Entonces, el universo es un fenómeno de respiración, ¿ok? Entonces, es como cuando respiramos, ¿no? El aspecto expansivo de la respiración es llamado yang, es cuando todo se expande en el universo. El aspecto contractivo es llamado yin, cuando todo se contrae. El aspecto que articula esta respiración es llamado chi.
El chi es como una especie de, eh, digámoslo, como energía, eh, o como una especie de catalizador también, que lo que hace es permitir la transformación de uno en otro. Cuando hay mucha expansión, el chi actúa de manera que transforma al yang en yin y lo devuelve hacia la contracción. Cuando todo está ya contraído, el chi favorece la expansión nuevamente. Entonces, más que como un catalizador, que también puede ser es como una especie de fuelle, ¿no? Entonces el chi favorece esa transformación. El universo está hecho de un número infinito de respiraciones, unas dentro de otras. Por ejemplo, tenemos el universo en sí que está en expansión ahora, tenemos las galaxias, que algunas galaxias se expanden, llegan a su máxima expansión y ¡pum!, desaparecen, ¿no? Aparecen los hoyos negros, por ejemplo, que son como contracciones, hasta que llega un punto en que ese hoyo negro se contrae tanto que condensa tanto la energía que luego se vuelve a expandir. Tenemos las estrellas que pasan lo mismo, ¿no? Las estrellas iluminan el cielo por un tiempo y luego desaparecen y nace otra estrella, ¿no? Y son como pequeñas respiraciones en el universo. El Sol, por ejemplo, tiene su expansión ahorita, ¿no? Y dentro de poco, o sea, dentro de poco, entre comillas, en unos miles de años, comenzará a contraerse, ¿no? El día y la noche son contracciones y respiraciones. Entonces, en el día todo se expande, en la noche todo se contrae. Eh, el cuerpo también tiene sus respiraciones, ¿no? Digamos, tenemos la respiración de los pulmones, por ejemplo, tenemos la respiración del corazón que actúa en un ritmo específico, la respiración del estómago, la respiración del hígado, de los intestinos. Respiración en términos no solamente de inspirar el aire, sino de un movimiento acompasado por la contracción y la expansión. El total de todos estos patrones de respiración genera el universo que conocemos y que experimentamos, incluyendo nuestra anatomía y las funciones de nuestro cuerpo. Cuando el chi cobra forma, adquiere el carácter de shin, que significa forma. Bien, entonces, digamos, todo lo que tocamos, todas las formas con a las que tenemos acceso, son concretizaciones del chi. De estos, hay cosas que son más contraídas y cosas que son más expansivas, porque están determinadas por el chi que tienen, ¿no? Entonces hay formas que tienen un chi que las contrae mucho más y formas que tienen un chi que es mucho más etéreo, más sutil. Y aquí les he puesto el primer fragmento con el que abre el Juan Tina I Ching, que me pareció importante ponerlo aquí, un poco para hacer alusión a estos patrones de respiración del universo. Y dice, en tiempos antiguos estaba Juan Ti, nacido como un ser divino, hablaba desde que era tierno. Cuando era niño aprendía rápidamente. Al crecer se volvió sincero e inteligente y al alcanzar la madurez ascendió a los cielos. En una ocasión preguntó al Maestro Celestial diciendo, he oído que las personas de tiempos antiguos vivían 100 años de edad y sus movimientos no se debilitaban. Las personas de nuestros tiempos tienen debilidad en sus movimientos a los 50 años. ¿Es porque los tiempos son diferentes o porque la fuerza de las personas se ha debilitado? Chipo respondió, las personas de tiempos antiguos, aquellas que conocían el Tao, seguían las leyes del yin y el yang, armonizaban sus vidas con el arte de los números, es decir, entendían que habían ciertos patrones de comportamiento en la naturaleza. Por ejemplo, en invierno se abrigaban y se cubrían, permanecían cerca del calor. En verano estaban fuera, ¿no? Hacían cierto tipo de actividades. Comían cierto tipo de alimentos según cada estación. Entonces se alimentaban en periodos regulares. No era que desayunaban, dejaban de almorzar y no comían hasta la cena, ¿no? O dejaban de comer por unos cuantos días y luego comenzaban a comer así vorazmente, ¿no? O tenían una vida desordenada, sino que su vida diaria poseía una norma. No se apresuraban en la ejecución de sus labores. Por tanto, podían unificar la forma y el shen, extender el límite de sus vidas y sobrepasar los 100 años de edad.
El caso de las personas de nuestros tiempos es diferente. Beben licores como bebida, es decir, como una bebida normal, como si estuviesen tomando agua. Adoptan un comportamiento absurdo como normal. Están ebrios cuando ingresan a los aposentos de la mujer, es decir, no están conscientes de lo que están haciendo. En la pasión desperdician su esencia y disipan la verdad. Es decir, en medio del acto sexual, generalmente eso se aplica un poco más en los hombres, pero en el acto sexual, cuando hay pérdida de semen, se desperdicia esencia. Hay dos formas de desperdiciar esencia. El semen, que es en el caso de los hombres, que es la esencia de los hombres, y en el caso de las mujeres son digamos, los óvulos, ¿no? Cada vez que una mujer sale embarazada, que da a luz, ha perdido esencia, pierde vitalidad. No saben cómo mantenerse llenos y conducen al Shen en cualquier momento. Involucran al corazón rápidamente, es decir, digamos, la emoción, fluyendo en contra de la felicidad. Su vida diaria no tiene periodos regulares, por esta razón se ven ya debilitados a los 50 años. Entonces, esto es importante, este fragmento es muy importante porque nos está explicando de que nuestra vida, si queremos tener una vida sana, una vida entre paréntesis correcta o entre comillas correcta, una vida sin enfermedad, pues tenemos que adecuarnos a los periodos de la naturaleza, a los periodos del universo. Entonces, el movimiento de acuerdo a estos patrones se conoce como flujo, como shun. Este carácter lo vamos a ver más adelante. El movimiento en contra de estos patrones es llamado contraflujo o ni. Moverse de acuerdo a esos patrones nos da salud, vitalidad y longevidad. Es decir, cuando actuamos en shun y fluimos con estos patrones, tenemos longevidad y vitalidad. Moverse en contra, es decir, ir en ni, ir en contra de estos patrones nos lleva a la enfermedad, al envejecimiento prematuro y a la muerte. Donde sea que el cuerpo no pueda moverse con estos patrones aparece la enfermedad, ping. Disculpen. Entonces, este carácter de ping siempre lo van a ver en varias descripciones de enfermedades en los textos clásicos. Y no solo en los textos clásicos, sino en los textos modernos también. Cualquier acción que restaure la habilidad del cuerpo para moverse con estos patrones es llamado tratamiento o tzu. Ping, por ejemplo, tiene el carácter de ping original, que es el carácter que está en medio. Tienen por fuera un carácter que tiene la forma como de un techo con dos patas, ¿no? Que es el carácter de enfermedad, es el radical para enfermedad. Y dentro tienen el carácter de ping, de fuego yang, que indica probablemente enfermedades febriles. Abajo, en tratamiento, tenemos la imagen del agua. Esos tres puntos que están al costado del carácter son los tres puntos de agua. Y a los costados tenemos dos bocas. Eso quiere decir que el agua era la primera sustancia para poder restablecer a una persona. Entonces tenemos dos tipos de patología. Las patologías de contracción, que son las más frecuentes, y las de expansión, que son las menos frecuentes. Las patologías de contracción son las que se generan por frío y las de expansión se generan por calor. Las de contracción son, digamos, más del 90% de patologías que son mencionadas en los clásicos. Bien, entonces, el Shen sería básicamente como esta iluminación que está en el universo, como una luz que está en la oscuridad. Estas luces se mueven de manera, digamos, circular, si lo quieren ver así, se mueven en patrones regulares, en procesiones regulares, tienen un ritmo, una dinámica específica. Vamos a ver que estas procesiones o estos movimientos se van trasladando cada vez a, como lo habíamos visto, como respiraciones más pequeñas, estratos más pequeños. Luego se traducen en también los climas de la Tierra, ¿no? De hecho, en la Tierra ya cuando esa energía comienza a ingresar un poco más, con estos patrones empiezan a traducirse en las energías terrestres, vamos a ver que algunas veces asumen formas onduladas. ¿Qué es lo que sucede cuando vemos, por ejemplo, árboles también tienen formas onduladas? También lo podemos ver en la forma de los ríos, que tienen formas onduladas. Es como que esta forma ondulada domina los patrones del universo, de comportamiento del universo.
Estos ríos vamos a ver que tienen diferentes características. Estos ríos pueden ser tranquilos, es decir, no caudalosos, pero sí pesados, con muchos nutrientes. Pueden ser también ríos muy caudalosos y con muchos nutrientes. Pueden ser ríos caudalosos y con pocos nutrientes, o ríos lentos y al mismo tiempo con pocos nutrientes. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos los canales. Vamos a ver que hay canales que tienen más chi, más sangre, menos chi, y como que se van intercalando uno con otros. Por ejemplo, más chi, menos sangre, o más sangre y menos chi. El chi, desde el punto de vista que, digamos, yo he ido desarrollando y que me han enseñado, el chi es como la fuerza que impulsa la sangre de estos ríos. Es la fuerza con la que viaja el agua de los ríos. Estos ríos, si observamos, o si tenemos en mente este modelo de aquí, vamos a ver que se parecen mucho a los flujos sanguíneos. De hecho, y esto lo tengo más por conocimiento oral que otra cosa, eh, más del 80%, por lo menos el 80%, perdón, de canales mencionados en el Neijing hace referencia a circulaciones sanguíneas. Y si nos ponemos a pensar y vemos que el Shen viaja con la sangre, bueno, regulando la sangre, pues regulamos también esto que se conoce como el Shen, que sería la iluminación. Y esta iluminación es la que produce la sanación. La sangre además se conecta con los órganos internos. Son como vías de conexión. Y si observamos bien, esa sangre llega incluso hasta la punta de los dedos, que sería donde están estas regiones que son consideradas como los puntos pozo en la acupuntura moderna. Entonces, eh, digamos que los MAI o canales pueden estar conectados con flujos de sangre también. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Esta ideología de los Mai asociados a flujos de sangre es una ideología predominante en la dinastía Han por ciertos hechos históricos. Hay un historiador, no estoy seguro si es historiador o un estudioso de la historia china, no he investigado mucho sobre eso, pero Volker Skate, que es a quien leo bastante, tiene muy buenos artículos, él menciona que había una ideología predominante en esta época en términos de asociar la circulación sanguínea con lo que se considera como los MAI, los canales. Pero no solamente la circulación sanguínea está asociada con flujos de agua o aperturas en el cuerpo, sino también, por ejemplo, este es el corte transversal de un cerebro que tiene también espacios vacíos por los que circulan otras sustancias, no solamente la sangre. Ese es el corte transversal de un árbol que también tiene, digamos, huecos por donde circulan ciertas sustancias, al igual que sucede con los huesos. Este es el corte transversal de un hueso. Entonces, estas expresiones del universo también se concretizan en nuestra anatomía y se concretizan en diferentes estratos, en diferentes niveles de nuestra anatomía. Poco a poco vamos a ir viendo cada uno de esos niveles. Yo sé que ahorita quizás es como que, wow, no me había dado cuenta de eso, ¿no? Sobre todo aquellos que están empezando recién a estudiar acupuntura y que están viendo esto un poco como que es como una especie de apertura hacia estos nuevos conocimientos, no es como un asombro. Eh, pero vamos a ir entrando poco a poco en cada uno de esos niveles para que se vaya entendiendo cuáles son las expresiones, digamos, externas de la naturaleza que se trasladan a nuestra anatomía. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuándo es que aparece la patología? Cuando los ríos se estancan. Entonces, un río estancado en el cuerpo produce una obstrucción y una obstrucción local puede producir patologías no solamente en esa zona. Digamos que yo tengo una obstrucción local en el hombro, no solamente puedo desarrollar una patología en el hombro, sino una patología en cualquier otra región conectada con ese hombro, que puede ser cualquier parte del cuerpo, porque el cuerpo está conectado absolutamente todo. Todo el cuerpo se conecta con todo el cuerpo. Ahora, claro, hay lugares más conectados unos con otros. Entonces, estructuras como el hombro se pueden conectar más con ciertas zonas del antebrazo, con ciertas zonas de la columna, ¿no? Entonces, nuestro trabajo va a ser un poco determinar
o priorizar ciertas estructuras sobre otras al momento de abordar una patología. Eh, Bien, entonces aquí entramos una vez más a estos caracteres. El carácter de Shun, que es el carácter de flujo, tiene dos partes principales. La parte de la izquierda, que son esas tres líneas verticales, simbolizan un flujo de agua. Y la parte derecha es cabeza en chino. Entonces es como una cabeza que se deja, perdón, me estoy confundiendo, no es cabeza, es una hoja, como una hoja de un árbol. Se pronuncia ye. Entonces es como una hoja que se deja arrastrar por el río, que fluye con la corriente. Cuando ustedes sueltan una hoja de un árbol y la echan a la corriente, la hoja está haciendo esto. Si hay piedras, pues viaja con el agua, ¿no? Entonces es un poco la capacidad de adaptación del cuerpo y de los canales del cuerpo frente a lo que pueda suceder a nivel externo. Y tenemos luego el carácter de ni, que más bien es todo lo contrario. El carácter de ni, la parte de arriba, son dos líneas, una línea recta y abajo hay como una línea medio curva. Eso simboliza a una persona caminando en contra o boca abajo. O perdón, es una persona boca abajo. Al costado, ese carácter que viene como haciendo una línea hacia abajo, ¿ok? Esto lo voy a explicar un poco más en el foro del curso. Esa línea que está ahí, eso significa camino. Entonces, es una persona que está caminando boca abajo, que está caminando en contra de. Entonces, cuando intentamos enfrentarnos a estas influencias externas o vamos en contra de los movimientos de la naturaleza, aparece la enfermedad. Y esa enfermedad se caracteriza por lo que los chinos llaman el Ni, que es el contraflujo, que lo vamos a ver en muchos textos que les he puesto aquí desde el idioma chino. Entonces, aquí les tengo otro fragmento del Neijing que dice: el emperador amarillo preguntó a Chipo diciendo: siento pena por la humanidad, apoyo a la gente común y recolecto sus granos y sus diezmos. Me aflijo cuando tienen medios insuficientes para cubrir sus necesidades o caen enfermos. Deseo que no sufran de envenenamiento por medicación o por el uso de agujas de piedra. Las agujas de piedra eran unas agujas antiguas. Pero sí deseo que mediante agujas pequeñas se comuniquen los Qingmai del cuerpo. Ahí he puesto agujas pequeñas, aunque arriba dice Yi Wei Chen. Wei puede significar agujas finas también. Se regulen la sangre y el Qi y el Yin, sus contraflujos y flujos, en las convergencias de entrada y salida, que probablemente se refieran a lo que ahora se conoce como puntos de acupuntura. Decreto que este conocimiento sea transmitido a las generaciones futuras. El método debe ser claro. Decreto que este método alcance el fin de los tiempos y aún así nunca se extinga. Que perdure sin interrupción, que sea fácil de utilizar y difícil de olvidar. Que sea registrado como un texto clásico, con sus diferentes capítulos, diferenciando lo externo de lo interno. Esta parte que dice diferenciando lo externo de lo interno o con sus diferencias, también puede traducirse con sus diferencias entre lo interno y lo externo, no estoy seguro si se refiera a específicamente el cuerpo o si se refiere específicamente a los textos. ¿Por qué lo digo? Porque así como existe un Huangdi Neijing, que es el canon o el clásico interno del emperador amarillo, que es el texto que se podría decir que es el texto que conocemos hasta ahora, también existió un Huangdi Huaijing, que es el clásico externo del emperador amarillo. Entonces puede que se refieran tanto al clásico externo como al clásico interno. El tema es que Piaoli es un concepto que se utiliza para denominar zonas externas e internas o órganos externos e internos del cuerpo, que eso lo vamos a estudiar con un poco más de detenimiento después. Y así desde sus finales hasta sus inicios, que aquí puede referirse tanto a los capítulos del libro
como a los canales que tienen finales e inicios. Decreto que cada capítulo tenga una forma única. Primero debemos constituir el clásico de las agujas, el Chenqing, que es un texto clásico también. Deseo oír tus pensamientos sobre esto. Chipo respondió diciendo: si le complace, permítame responderle. Decreto que posea un orden numérico que guíe su escritura, empezando con 1 y terminando en 9. El número 9 era la representación del máximo yang, por eso es tan importante. De hecho, el Suwen, ustedes saben que el Neijing se divide en dos partes o en dos libros. Uno es el Suwen, que se traduce comúnmente como preguntas simples, y el otro es el Linshu, que es el pivote espiritual. Entonces, cada uno de estos textos se divide en 81 capítulos, y 8 más 1 suman 9, o sea, 81 para el Suwen y 81 para el Linshu. Permítame hablar con el Tao sobre la utilidad de las pequeñas agujas. Es fácil hablar o fácil de hablar, pero difícil de penetrar en su conocimiento. El médico vulgar protege la forma. Aquí puede un poco referirse a los síntomas, ¿no? El médico elevado protege el Shen, que tiene que ver con la parte más espiritual y la parte de la iluminación, de la luz de cada persona. Shen o Shen. Cuando el huésped está en la puerta y la enfermedad aún no se muestra, ¿cómo se puede saber el origen de lo maligno? Es decir, ¿cómo puedo yo saber si una persona va a enfermarse o no, o si va a manifestar o no algún síntoma de la enfermedad? La sutileza de la acupuntura yace en lo rápido y lo lento de su ritmo, es decir, cómo yo ajusto el ritmo de la acupuntura a los movimientos de la naturaleza y a la respiración del paciente, que también es importante. El médico vulgar defiende las barreras. Con barreras puede estarse refiriendo a tratar articulaciones, que también tienen que ver con barreras. También hay dos zonas del cuerpo o dos puntos que se conocen como barreras, que son Nei Quan, que es la barrera interna, y Wei Quan, que es la barrera externa. Puede estarse refiriendo solamente a los puntos también. No estoy seguro a qué se refieren específicamente con barreras aquí, pero pueden ser esas interpretaciones que les acabo de dar, ¿no? Y abajo dice: el médico elevado defiende el mecanismo, que eso es importante. Entonces no se trata de defender lo que está fuera, que es también la interpretación de barrera, ¿no? Algo que está fuera, sino el mecanismo interno o el patrón interno que está generando esa expresión en el exterior. La agitación del mecanismo no se distancia de su vacío. El mecanismo en medio del vacío, el vacío es como, está esta idea de Xuen o de Kong, que es el vacío místico del que todo surge, como la imagen uterina, que es de donde nace la vida. La luz siempre viene de la oscuridad. Es un concepto que vamos a estudiar posteriormente en el curso también, pero tiene que ver con esta idea de que este mecanismo actúa desde la profundidad. Es claro, tranquilo y profundo. Al llegar no puede confrontarse. Al partir no puede perseguirse. Es decir, no hay que viajar en base a sus movimientos. Disculpen un momento, voy a poner esto en modo vuelo. Y sonido bajo. Listo. Bien. Conociendo el Tao del mecanismo, el tratamiento no debe pender de un cabello fino, como no debe pender de un hilo, ¿no? Es decir, si uno conoce cuál es el principio de este mecanismo, el tratamiento no es como que se deja a la deriva y a ver qué se puede hacer. No, hay un conocimiento de qué es lo que está generando esa patología. Al conocer el Tao del mecanismo, se ataca sin liberar. Perdón, al no conocer el Tao del mecanismo, se ataca sin liberar, es decir, hago un tratamiento sin producir un resultado, sin liberar el patógeno. Es necesario saber qué se va y qué llega y seguir los ritmos temporales, es decir, entender cómo los ritmos temporales afectan al cuerpo y cómo reacomodar al paciente a estos ritmos, cómo
alinear su frecuencia con los ritmos temporales. O el médico vulgar ve oscuridad. Solo el médico excelente posee la técnica. Lo que se va es contraflujo. Lo que llega es flujo. Hay esta idea de que el contraflujo es siempre lo que choca contra algo, ¿no? Entonces, en lugar de llegar, de ser recibido correctamente, hay como un choque. Entonces se va, empuja. Entendiendo claramente el contraflujo y el flujo, la circulación adecuada es conocida sin consultar. Lin Shu, capítulo 1. Entonces tenemos el capítulo 1 del Su Wen que habla sobre esta idea de acomodarse con los números de la naturaleza. Y en el capítulo 1 de Lin Shu nos están diciendo que cuando ya hay una alteración del mecanismo, lo importante es entender cómo ese mecanismo se ha alterado. Y para eso hay que entender cómo se mueven el contraflujo y el flujo, que son dos conceptos que vamos a ir estudiando en ese tiempo. Bien, ¿qué aprenderemos en este curso entonces? Voy a mencionarles un poco eh, cuáles son los objetivos de este curso de acupuntura, qué es lo que vamos a ver aquí. Entonces, primero vamos a estudiar lo que son los fundamentos de la medicina china, es decir, vamos a dar a conocer cuáles son las raíces filosóficas más profundas de la medicina china a través del estudio de las teorías del yin y el yang y de los 5 movimientos. Estas dos teorías son las que vamos a ver en esta primera parte. Yo sé que quizás muchos que han estudiado ya medicina china y que están llevando este curso aparentemente entienden de dónde proviene todo este conocimiento, pero los clásicos se dan ciertos detalles que no se estudian en la medicina tradicional china y que son importantes para entender el comportamiento de la fisiología del paciente o del cuerpo en todo caso. Vamos a situar al alumno o ustedes se van a situar en el contexto histórico de los médicos de la China clásica a través de sus textos y teorías médicas. Ahora, no solamente de la China clásica, sino de todo lo que es China a lo largo de diferentes dinastías. No vamos a abordar todas las dinastías, ni vamos a hacer mucho hincapié en la clase de historia. De hecho, el apartado de historia podría tener su propio curso amplio, pero sí me voy a enfocar en determinados periodos de la historia donde la medicina hace cambios muy importantes y donde hay aportes muy interesantes a esta disciplina. Bueno, vamos a ver quién fue Huang Ti, ¿no? ¿Por qué se le atribuye la escritura de ese texto del Huang Ti Neijing? Vamos a estudiar lo que es la teoría del Yin y el Yang, que es mucho más profunda de lo que se cree y de hecho tiene que ver con muchas más ideas de las que se nos han enseñado en las escuelas de medicina china. Vamos a estudiar la teoría de los 5 movimientos. Aquí les he puesto el diagrama moderno, bueno, es un diagrama que también aparece en los textos clásicos, pero el diagrama original, que es el más utilizado por los taoístas, que es un modelo en el que la Tierra es el centro, lo vamos a estudiar aquí también. Vamos a ver o hacer una introducción en esta primera parte del curso a lo que son las 6 energías climáticas, que son un tema que vamos a abordar durante todo el segundo nivel, que es cuando estudiaremos los canales principales y las diferentes o los otros estratos de canales que hay como los Luo, ¿no? Aparte de los canales principales que son 12, vamos a estudiar los Luo, los endinomusculares también, cuáles son las patologías de cada uno de estos canales. Pero digamos, en esta primera parte vamos a hacer una introducción a las 6 energías climáticas que son las que afectan a estos canales principales. ¿Qué capacidades van a desarrollar? Van a tener un conocimiento básico de los fundamentos teóricos, filosóficos e históricos de la medicina china. Van a observar y comprender el mundo y la naturaleza de una manera más integral, así como también desarrollar una visión más completa del ser humano, tanto en salud como en enfermedad. Van a reconocer algunos de los diversos médicos de la antigua China y sus contribuciones a esta ciencia médica. Y además van a reconocer algunos de los textos clásicos de la medicina china. Entonces se van a dar cuenta que el lenguaje en el que se expresan los médicos a través de estos textos clásicos es totalmente diferente al lenguaje que podemos encontrar en los textos de medicina china modernos. Luego tenemos en el segundo nivel lo que sería el estudio de los métodos de diagnóstico.
o de la teoría médica, en todo caso. Entonces aquí lo que van a observar ustedes o lo que van a cumplir como objetivo es tener un conocimiento básico de los distintos fenómenos, tanto internos como externos, que contribuyen a una desarmonía en la salud y por tanto a la aparición de la enfermedad. Vamos a entender cómo el cuerpo se relaciona con el medio externo, cómo el medio externo puede afectarlo o no. Bueno, se les va a brindar herramientas diagnósticas necesarias para una correcta evaluación del estado del paciente, así como ayudarlo a establecer un diagnóstico apropiado en base al cual abordar la patología que se presente. Por ejemplo, eh, una de las particularidades de nuestra escuela, que es un poco más particular aquí en Perú sobre todo, es que utilizamos mucho la palpación de canales para el diagnóstico. Eso, ustedes una vez ingresen al segundo nivel van a poder acceder a las prácticas clínicas intensivas que se van a dar el próximo año. Entonces, en estas prácticas, además de estudiar el recorrido específico y las patologías de cada canal, van a estudiar la palpación de canales. No solamente la palpación que yo aprendí con los alumnos del Dr. Wang, sino una parte que aprendí también con el Dr. Edornil y una parte que yo he ido desarrollando a través de mi propia experiencia clínica y de un poco el estudio de los textos clásicos también. Además de eso, vamos a aprender también diagnóstico por pulso, pero vamos a aprender diagnóstico por pulso más en la escuela del Shanghai Lun, que es la que maneja las 6 energías climáticas en términos de conformaciones y de canales. Entonces vamos a aprender a tomar el pulso y a determinar cuándo estamos en un estadio específico de la enfermedad. Todo eso se va a ver en directo cuando ustedes puedan venir a las prácticas clínicas, pero en teoría lo van a tener a través de las clases online. Vamos a explicar la relación existente entre los diferentes órganos internos, que son lo que se conoce como los Zangfu. El término órgano es más un término occidental. Vamos a ver que Zangfu, el término Zang se podría estar refiriendo a los órganos Yin, pero explica mucho más que solamente un órgano a nivel físico. Es una estructura específica que cumple una función específica o son estructuras específicas con funciones específicas. Los Fu también. Los Fu estarían más asociados con lo que serían los órganos Yang, pero son mucho más que eso. El término Fu indica algo mucho más profundo. Vamos a estudiar los diferentes canales de chi y sangre del cuerpo y su función bajo los principios de la medicina china. Es decir, yo aquí no voy a tocar temas de medicina occidental. Yo no he estudiado medicina occidental y tengo entendido además que, como les he explicado, el paradigma chino, perdón, de la medicina china tiene su propio sistema de comprensión de los fenómenos fisiológicos del cuerpo humano. Entonces vamos a estudiar en base a ese paradigma. Si más adelante alguno de ustedes ha estudiado medicina occidental, puede un poco asociar ideas, bienvenido sea. Pero yo les voy a exponer todo desde la concepción de la medicina china, nada más. Entonces vamos a estudiar un poco lo que son la teoría de canales, o lo que es la teoría de canales, teoría de los Zangfu o de los órganos internos. Vamos un poco a establecer la relación entre los canales y los Zangfu. Perdón, vamos a estudiar lo que es el diagnóstico por pulso, sobre todo el pulso radial, que es en el que yo me especializo. Y palpación de canales. No solamente la palpación de canales sirve para detectar patologías en el cuerpo o bloqueos en los canales en sí, sino también para detectar dónde están los puntos o regiones de tratamiento. En general, en las escuelas se nos enseña a ubicar las regiones en base a medidas o una medida desconocida como Tsum, que significa pulgada. Pero yo no les voy a enseñar esa manera de detectar los puntos, sino voy a enseñarles a palparlos y a sentirlos en el cuerpo, que eso es lo más importante en realidad. Los Zoom o las medidas son solamente referentes. Entonces, ¿qué capacidades van a desarrollar ustedes? Van a identificar las diferentes causas de la enfermedad según la ciencia médica clásica china. Van a profundizar en este conocimiento y combinarlo con otras disciplinas afines, ya sea que hayan estudiado, no sé, ayurveda, quiropraxia, fitoterapia o herbolaria, cualquier disciplina extra que ustedes hayan estudiado van a poder combinarla con estos conocimientos.
obtener las bases para desarrollar y perfeccionar las diferentes herramientas diagnósticas de la medicina clásica china, además, y ser capaces de determinar el estado de la enfermedad en ustedes mismos y en otras personas. En este punto, sobre todo si ustedes no han llevado la parte clínica, no están todavía calificados para ver pacientes, al menos que ya hayan sido graduados de alguna escuela de medicina china en el extranjero o a nivel nacional aquí. Pero si son personas que recién están ingresando en este campo de estudio, no están, digamos, capacitados todavía para ver pacientes, hasta que puedan llevar las prácticas clínicas que son determinantes en su formación. Y la última parte es justamente la de las prácticas clínicas. Entonces, el objetivo aquí es ofrecerles contacto directo con pacientes reales, además de las prácticas que se hacen con ustedes in situ, aquí en la ciudad de Lima, ¿no? Definir lo que es una región de tratamiento o punto de acupuntura, lo he puesto entre comillas porque punto es un concepto moderno, como les había explicado, según los conceptos de los textos médicos clásicos chinos. Aquí vamos un poco a entender qué es lo que los chinos entendían por punto o región de tratamiento. Establecer la localización de las principales regiones dentro de los canales, así como sus usos a nivel clínico. Entonces aquí no solamente me voy a remitir a textos clásicos, sino que vamos un poco a explorar otros textos que han ido nutriendo la medicina china, que también exploran un poco los usos de estas regiones a nivel terapéutico. Y brindarles conocimiento básico sobre otros tratamientos complementarios que actúan en sinergia con la acupuntura. Entonces, quizás un poco de herbolaria, un poco de dietética, quizás invite a algún otro expositor que pueda enseñar un poco de Qigong, eh, más de tipo terapéutico, que esa es la idea. De hecho, hay un alumno que me dijo que se iba a inscribir en estos días al curso, que él hace Qigong clínico, Qigong terapéutico, que es muy bueno. Y bueno, tengo colegas que integran un poco la dietética, la fitoterapia en estas, con su práctica, ¿no? Entonces, digamos que tienen un poco más de conocimiento sobre esos temas y pueden también ofrecer otros conocimientos dentro del curso. Localización de regiones, que era un poco lo que les explicaba, vamos a aprender a localizar regiones mediante palpación más que por medidas. Vamos a estudiar lo que son las regiones Penshu, que son las regiones Shu raíz. Además de estas regiones, vamos a estudiar regiones complementarias a las regiones Penshu. No voy a entrar a enseñar todas las regiones del cuerpo, todos los puntos del cuerpo, porque no es el objetivo de este curso. El objetivo de este curso es brindarles las herramientas para que ustedes puedan explorar la medicina china en mucha mayor profundidad. Si quieren estudiar puntos, hay un montón de aplicaciones que pueden descargarse, pueden explorar en internet los diferentes puntos. Lo importante aquí es que lo poco que ustedes sepan, lo sepan aplicar clínicamente. Ese va a ser el objetivo de este curso. Además de eso, vamos a estudiar técnicas de tratamiento, porque como les mencioné, no se trata aquí solamente de poner agujas en puntos, sino de cuántas agujas se ponen, cómo se ponen, qué agujas se ponen, de todas las 9 agujas que les he mostrado, cuáles son las que se utilizan. Ahora, por temas digamos, del tipo de práctica médica que hacemos, no vamos a utilizar todas las agujas. Yo pues voy a enseñar teóricamente cómo se utilizan y si logro conseguirlas, además porque aquí a Perú no llegan todos los tipos de agujas, si logro conseguirlas, puedo enseñarles a utilizarlas en práctica. Pero obviamente en un consultorio de acupuntura no se utilizan bisturíes o se hacen cortes, ¿no? Esos casos ya se derivan a, bueno, a clínicas u hospitales, pero igual van a tener el conocimiento teórico de cómo hacerlo. La idea es que con las agujas que se disponen, que son muy parecidas a estas, que son las agujas filiformes, digamos, poder llevar su práctica a otro nivel, a utilizar esas agujas de otras maneras o expandir su uso hacia otros tratamientos más que solamente tratar puntos, que es un poco la idea de hacer acupuntura quirúrgica también. Moxibustión clásica, aquí no he puesto una imagen muy apropiada porque la moxibustión clásica se hace en realidad quemando artemisa, que es la planta, sobre el cuerpo. Aquí lo que ustedes ven es un puro de moxa.
pero la moxibustión clásica utiliza algodón de moxa, ya sea sobre el cuerpo en sí, o utilizando aislantes que pueden ser plantas medicinales, que eso también lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar un poco de herbolaria y hidroterapia. Eh, Vamos a ver si es que yo les expongo ese tema, yo tengo algunos conocimientos en eso también, o si puedo llamar a un colega que maneja un poco esos conocimientos desde otra perspectiva, que también podría complementar lo que hacemos. Bien, entonces, sobre este programa de estudios, los estudios de medicina china y acupuntura contemplan también las enseñanzas o la enseñanza de pronunciación y semántica de los caracteres chinos más utilizados en esa disciplina. Nuestra escuela es la única en el Perú enfocada en la investigación y transmisión de los conocimientos de la medicina clásica china y es una de las pocas en Latinoamérica y en general en el mundo que se dedica a la investigación y transmisión de estos conocimientos. Entonces, la idea un poco de este curso es sembrar una semilla en todas las personas que estén inscritas, en todas las personas que estudien con nosotros. De estas semillas, pues cada uno va a decidir cómo crece o va a crecer de acuerdo a su naturaleza. Algunos de ustedes crecerán como árboles, ¿no? Se desarrollarán como árboles, que es su naturaleza. Otros se desarrollarán como flores, ¿no? Pero al final de cuentas, la idea es que esto sea como algo que crezca, que brote, que florezca, que sea un conocimiento que a ustedes los ayude a, si es que recién están empezando, poder iniciarse de manera correcta en este conocimiento y si ya tienen conocimientos previos, a poder nutrirse aún más de todo este bagaje de conocimientos que tiene también la medicina clásica china, sobre todo la acupuntura, o en específico la acupuntura, que es lo que ustedes están estudiando ahora. Y la idea con el tiempo es que nos convirtamos en una suerte de tejedor, porque la acupuntura en términos filosóficos, metafísicos y también prácticos y concretos, lo que busca es reconectarnos con nosotros mismos y reconectarnos con la naturaleza y con las fuerzas eh, digamos, divina, si lo queremos ver así, ¿no? El Shen, que tiene que ver con esta iluminación, es una fuerza que nos conecta con la divinidad y con la luz del universo. Y ese es un poco el objetivo también de poder rescatar los conocimientos clásicos, no solamente en términos médicos, sino también en términos de crecimiento espiritual y crecimiento de conciencia. Bien, bueno, muchas gracias por esta clase. Eh, los videos se van a ir colgando 2 veces por semana o una vez por semana, dependiendo también de la disponibilidad de tiempo que pueda tener, pero van a quedar grabados para que ustedes puedan seguir estudiando y puedan verlos las veces que deseen durante el periodo que estén inscritos en mi curso. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.